Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que juntos podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a empezar para compartir la palabra. El tema que le puse a la predicación de hoy es la transformación en nuestras vidas. Yo creo que nosotros como cristianos necesitamos tener un claro entendimiento de cuál es el propósito del por qué Dios nos ha llamado. Si tú estás aquí es con el propósito de ser cambiado, de ser transformado para gloria y honra de nuestro Dios. Es en verdad un desafío porque sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, que siempre lo que hacemos pues siempre va hacia el mal. Sí, entonces, por más que nosotros queremos hacer lo bueno, a veces no lo hacemos. Y quiero que en verdad nos enfoquemos en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Así que en esta mañana yo quiero que pienses por un momento en ese preciso momento en que tú aceptaste a Cristo. Solo tú sabes en qué momento de tu vida llegó Cristo. No sé cuántos años ya pasaron de esa gran decisión en tu vida de que llegaste a Cristo, pero yo quiero que pienses en ese momento preciso en que tomaste esta decisión de aceptar a Cristo en tu vida. En ese momento en que tú aceptaste de manera firme y de manera consciente la decisión de entregar toda tu vida al Señor. Yo creo que en este punto ciertamente nos enfoca en lo que debemos ser un testimonio para nuestro Dios. Amén. Desde el momento en que nosotros llegamos a Cristo y tomamos esa decisión para servirle, para amarle de manera firme y de manera consciente, entonces es porque queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es fundamental para nosotros. Yo creo que en la manera en que Dios nos ha permitido, aquellos que ya tenemos un buen camino con el Señor, 20, 25, 30 años, para nosotros hemos visto pues un cambio, una situación, llamémosle complicada en cuanto a las cosas de Dios. Estamos en un tiempo donde ya las cosas del Señor pues son motivo para no creer, para no aceptar, querer hablar de la palabra, querer hablar del evangelio, pues para estos tiempos la gente no está interesada. Necesitamos nosotros entender que la gente no quiere escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias. Si tú ves la televisión cada día, las noticias, pues más que cualquier otra cosa, lo único que tú ves son malas noticias. Por eso la gente no cree que en este tiempo se puedan escuchar buenas noticias. Pero la verdad es que nosotros en verdad tenemos la oportunidad de dar buenas noticias a la gente. Lo triste es que la gente no está interesada en escucharlas, ¿verdad? Como que suena algo así ¿de qué me hablas? Como que es una utopía, algo que se dice pero no se logra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese ánimo. Si se nos está dificultando a nosotros como la iglesia del Señor hablar de las buenas nuevas del evangelio, pues tenemos que empezar también a hablar por nosotros mismos a través de nuestro testimonio, de la manera en que nosotros hemos llegado a Cristo y hemos empezado a vivir ese cambio, esa transformación. Por eso es fundamental. Si yo te pudiese compartir la manera en cómo yo llegué a Cristo, pues lógico, ese es mi testimonio. Y yo sé que de alguna manera puede ayudarte a entender
del por qué ahora estoy sirviendo al Señor, pero así como yo, tú tienes tu testimonio, la manera y el tiempo en cómo Dios llegó a tu vida, cambió tu vida, te transformó y nos sigue transformando, porque este no es un proceso de la noche a la mañana, es todo un proceso. Si hablamos de transformación, hablamos de empezar a caminar hacia la perfección. No somos perfectos y no lo vamos a hacer hasta que Jesús venga, dice la palabra. Este proceso de perfeccionamiento, de transformación, no se va a cumplir sino hasta que Jesús venga y estemos nosotros con Él. Ahora yo te pregunto, ¿qué cambios experimentaste tú a partir de ese momento en que decidiste seguir a Cristo? ¿Tuviste una nueva mentalidad, un nuevo anhelo, un cambio de estilo de vida? Cualquier cosa que en verdad dio un giro en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese punto y ese anhelo de querer ser como Jesús? Y que es algo que en verdad siempre nosotros debemos de tomar en cuenta. Dice la palabra que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y en verdad nosotros estamos enfocados en lograr eso. Es nuestro anhelo hacer más como Jesús, de decir en todo momento de nuestra vida, ante las circunstancias, ante las luchas, ante las tentaciones, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que la voluntad de Dios sea lo más importante para nosotros. No importa lo que tengamos que ceder o perder de acuerdo a nuestra voluntad, y solamente hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es así como lo dice la palabra. En Lucas 22:42 está precisamente este hecho cuando Jesús dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, y eso es fundamental para la vida cristiana. Por eso la vida cristiana es siempre una lucha continua de desafío, de que realmente nuestras decisiones estén basadas en la voluntad de Dios. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere hacer en mi vida. Ahora, ¿qué sucedió después de ese primer encuentro que tuviste con el Señor? ¿Qué pasó? Cuando tú llegaste a esa decisión de servir a Dios, de estar con Dios, ¿qué sucedió en ese primer encuentro? ¿De qué manera Dios te tocó? ¿De qué manera Dios se manifestó a tu vida? Y nos damos cuenta que a través en la medida en que nosotros avanzamos en nuestra nueva vida cristiana, en nuestra vida en relación con Dios, pues nos damos cuenta que aún nuestra vida sigue siendo tentada. A veces quisiéramos que esa transformación o ese punto de encuentro con el Señor nos hubiese llevado a todo un cambio en la manera en que estábamos viviendo o en todo aquello que estaba pasando en ese momento en nuestras vidas. Pero nos damos cuenta de que aunque hemos llegado a esa decisión de llegar a Cristo y de que ese encuentro con el Señor en verdad empezó a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, nos damos cuenta que seguimos siendo tentados, porque seguimos a lo mejor todavía hablando mal de los demás, seguimos luchando con esos deseos impuros, esos ataques de ira, esa mala manera de hacer las cosas o de decir las cosas, peleándonos, teniendo celos, iras, contiendas, disensiones, todo lo que es la obra de la carne. Entonces, cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto de confrontarse a sí mismo, porque realmente si algo no nos gusta como seres humanos es ser confrontados por otros.
Aunque otros nos confronten con la verdad, simplemente en nuestra naturaleza no está el aceptar esa verdad. Y muchas veces nuestra reacción es la equivocada. Si uno viene con la mejor intención de hacerte un comentario que te va a ayudar a vivir mejor, pero si en ti no está el deseo, la voluntad de cambiar, pues eso va a ser molesto y de confrontación para ti con esa persona. Y es la manera en cómo muchas veces nosotros vivimos, siendo confrontados, pero el hecho es de que no cambiamos precisamente con aquello que se nos está diciendo. De hecho, la palabra de Dios sirve ¿para qué? Para redarguir. Constantemente la palabra de Dios nos redarguye. Constantemente la palabra de Dios nos corrige. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa corrección, con ese redarguir que viene de la palabra de Dios? A lo mejor simplemente lo ignoramos. O al estarlo leyendo lo que hacemos es simplemente cambiar de hoja o de plano cerrar la Biblia y no interesarme más por lo que Dios me está diciendo, por lo que Dios me está corrigiendo, por lo que Dios me está redarguyendo. Y a veces es eso precisamente lo que nos caracteriza a nosotros, a pesar de que ya tuvimos un encuentro con el Señor, a pesar de que yo tomé una decisión de amarle, de servirle, de decir, Señor, ya nada importa sino el hacer tu voluntad. Pero a veces la realidad nos lleva precisamente a esta situación de que no cambiamos, de que nos resistimos al cambio, a la transformación. Y conocemos nosotros estos versículos. Segunda de Corintios 5:17, aquí la palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos de los que estamos aquí están en Cristo? Amén. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la realidad en la cual nosotros debemos vivir. Si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Ya las cosas viejas pasaron, lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo pensaba, lo que yo quería, eso ya pasó. Dice que ahora todas son hechas nuevas. Ahora mi enfoque está en recibir lo nuevo que el Señor me ofrece a través de ¿qué? De su voluntad. Porque me hace ver que cuando yo no estaba con Él, todo lo que era mío, mi voluntad, realmente no era bueno para mí, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque a veces queremos y logramos cosas conforme a nuestra voluntad, pero en ese proceso estamos lastimando, dañando, perjudicando a otros. A veces no nos importa qué tanto podemos ofender a una persona con tal de lograr lo que yo quiero. Entonces dice que ya todo lo viejo pasó. La manera en como yo hacía las cosas, la manera en que yo planeaba las cosas, ahora dice que todas son hechas nuevas. Porque estoy en Cristo, porque soy nueva criatura. En 2 de Corintios 3:18 también conocemos este versículo y nos dice, por tanto, nosotros todos, aquí dice todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí encontramos entonces otra palabra, transformación. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Que somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo y que además somos transformados de gloria en gloria.
a la imagen de nuestro Dios, a lo que nos enseña Efesios capítulo 4, donde dice que todos debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Yo creo que cuando vemos estas palabras, nos damos cuenta del propósito que Dios quiere para nuestras vidas, de ser nuevas criaturas y de ser transformados. Cuando nosotros hablamos de transformación, esto provoca ante todo una evaluación y una decisión. ¿Qué transformación debo yo tener en mi vida ahora que estoy en Cristo? Ahora que yo he decidido estar con Él, seguir a Él, conocer a Él. Debo de evaluar todo aquello que yo venía haciendo y empezar a tomar decisiones, porque yo ya no puedo vivir como venía viviendo, porque me doy cuenta que estaba haciendo malas cosas, con otras intenciones, sin importarme el daño o la manera en que podía yo perjudicar a los demás. Por eso, como te decía, la transformación debe provocar ante todo una evaluación y una decisión. Si nosotros vemos cómo se define la palabra transformación en el diccionario, nos dice, la transformación es la acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma, manteniendo su identidad. Esa es la definición de transformación. Si lo tomamos de manera literal, yo como persona, como Luis, llego a Cristo, dice que soy nueva criatura y en la manera en que permanezco en Él soy transformado, empiezo mi proceso de transformación, pero dice que mantengo mi identidad. O sea, yo sigo siendo el mismo. Yo creo que en la manera en que, si aquí la palabra me dice, nueva criatura es, para mí hubiese dicho, Señor, bueno, pues ya que estamos en ese proceso de ser nueva criatura, pues hazme más guapo, más alto, más esbelto. No lo sé, a lo mejor, Señor, pues ya que estamos en ese proceso de ser nueva criatura y ser transformado, pues transfórmame a algo mejor. Pero dice aquí que somos transformados, algo es transformado, alterado, cambia de forma, pero mantiene su identidad. Entonces, yo sigo siendo el mismo Luis, como identidad. O sea, es como si cuando yo llegué a Cristo, recibí a Cristo en mi corazón, Él me hizo nueva criatura, empezó a transformarme, y cuando yo llegué a mi casa, pues seguía mi identidad. Para mi familia yo seguía siendo Luis. Imagínate que si realmente Dios me hubiese alterado o transformado en otra persona, quitado mi identidad, en el momento en que yo entrara a mi casa, ¿qué iba a pasar con mi familia? Pues iban a espantar, a sorprender, oye, ¿y este quién es? Por más que dijera, soy Luis, no, tú no eres Luis. Entonces, es para que entendamos que seguimos siendo el mismo en identidad, pero Dios quiere llevar un proceso de transformación, o sea, hacernos mejor. Y esto es algo que un cristiano debe de entender. ¿Para qué llegaste a Cristo? Para ser nueva criatura y ser transformado, pero siempre hacia algo mejor, no hacia algo peor. Imagínate un cristiano, una persona que llega a Cristo, es nueva criatura, es transformado, pero algo peor. Y sucede. ¿Por qué? Porque simplemente no ha sido transformado y no quiere ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos como ejemplo, ¿quiénes eran los discípulos antes de llegar a ser discípulos del Señor? Personas comunes y corrientes, como tú y como yo. ¿Sí o no? ¿Qué pasó durante todo ese tiempo en que los discípulos, ya que fueron llamados y estuvieron con Jesús 3 años,
Tomemos el ejemplo de Pedro. ¿Qué pasó cuando Jesús fue arrestado y él estaba ahí? Y en ese momento la gente lo veía y decía, tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. La gente ya podía identificarlo como alguien, como Jesús, que hasta él decía, no, yo no. Y dijeron, ¿cómo no? Hasta tu forma de hablar te delata. Esa es la transformación, el cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas cuando llegamos a Jesús. O sea, Pedro dejó de ser el Pedro que era. Vino a ser un mejor Pedro, ¿sí o no? Él nunca perdió su identidad ante los suyos, pero de alguna manera algo había sido transformado en él al estar con Jesús. Y así con cada uno de sus discípulos, y así con cada uno de nosotros debe de ser. Mi testimonio es que yo debo dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces nosotros no nos enfocamos en lo que debe ser. Inclusive podemos ver algo. Si yo te pregunto, ¿qué es más importante para Dios? ¿Obedecerle o darle honra? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Obedecerle o darle honra? Obedecerle. Ok, vamos a ver la diferencia. Si tú piensas que obedecer a Dios es más importante, estás equivocado en cierto aspecto. ¿Por qué? Cuando hablamos de obediencia, la obediencia requiere de un mandamiento. O sea, Dios te dice, haz esto. Y tú, como quieres obedecerle, lo haces. Si Dios no dice nada, pues tú no puedes obedecer. ¿Sí estamos claros? Porque no hay un mandamiento de por medio. Pero darle honra significa que aunque Él no me pida nada, todo lo que yo hago da gloria a su nombre. Y para ejemplo, tomemos a Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro una vez que él fue resucitado? Cuando tú lees la palabra con respecto a este hecho que pasó con Lázaro, que fue resucitado, dice la palabra que Jesús estaba con Lázaro, los suyos, y había mucha gente alrededor. Y todos creían por causa de él, o sea, de Lázaro. Pero Lázaro simplemente no estaba diciendo nada. Él había sido transformado, cambiado, porque Jesús lo resucitó, y su sola presencia ahí daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y muchos creían en Jesús por causa de Lázaro. Entonces, darle honra a Dios es, hagamos o no hagamos algo, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, yo sé que Dios me observa todo el tiempo, por eso no hago esto, por eso no digo esto, porque Dios me escucha. ¿Sí? Esa es la diferencia. Todos queremos obedecer a Dios, pero si no somos personas que dan oído a su palabra, no leen su palabra, nunca entonces vamos a hacer lo que Él nos pide. Por eso no podemos decir que somos obedientes, porque no estamos haciendo nada. Pero si yo soy alguien que da honra a Dios, aún sin hacer nada, estoy dándole gloria a nuestro Dios. Mi forma de pensar, mi forma de actuar es lo que está hablando en ese momento o actuando en ese momento para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, precisamente esto es algo que nosotros debemos de entender. ¿Qué hacen nuestros hijos? Y dice la palabra, hay un mandamiento con promesa para los hijos, que deben de honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Los hijos están honrando a los padres. Por cuanto no me ve mi mamá, por cuanto no me ve mi papá, hago lo que yo quiero. Entonces no están honrando a sus padres. Sí. Si los hijos nada más quieren
obedecer a los padres cuando los padres les dicen que hagan esto no es la manera. Es lo mismo, somos hijos, Dios es nuestro Padre. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Obedecer a Dios o honrar a Dios? ¿Cuál es nuestra tarea? Honrar a Dios en todo. Por eso no debemos pensar que lo más importante para Dios es obedecerle. Claro, cuando yo estoy en Él, cualquier cosa que en ese momento Dios diga, yo lo hago. Pero mientras no me esté diciendo nada, yo sigo honrando, dando gloria a su nombre. Esa es la gran diferencia. Por eso debemos ahora de pensar siempre, ¿quiero honrar a Dios o quiero obedecer a Dios? Las dos cosas. Siempre estar dispuesta a lo que Él diga, yo lo hago. Honrarlo, aunque no haga nada para que me esté pidiendo, yo sigo honrando, dando gloria a su santo nombre. Por eso yo te decía, somos transformados manteniendo nuestra identidad. ¿Qué significa la palabra transformados en la Biblia? Vamos a ver que la conversión, hablando de que ahora somos nuevas criaturas, de que yo decidí llegar a Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, en esa conversión que nosotros llamamos, entraña un cambio de comportamiento. Pero va más allá de esto. Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a Él como un nuevo nacimiento. Eso es lo que es llegar a ser nueva criatura. Tenemos un nuevo nacimiento, un cambio de corazón y un bautismo de fuego. Recordemos el testimonio de Juan el Bautista, cómo él se presentó ante la gente cuando dio su mensaje de las buenas nuevas. ¿No llamaba a la gente al arrepentimiento? Que dejara su vana manera de vivir, su vida de pecado, se arrepintiese, reconociese a Jesús como Señor. Inclusive cuando le preguntaban, ¿tú eres el Cristo, el que había de venir? Él decía, no, yo no lo soy, pero viene alguien detrás de mí, haciendo referencia de Jesús, que Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si yo te bautizo con agua, pero viene alguien atrás de mí que te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, de eso se trata nuestra conversión. El hecho de que tú estés aquí porque has recibido a Cristo en tu corazón es porque has llegado a este nuevo nacimiento. Recuerda que cuando Jesús habló con Nicodemo, un maestro de la ley, y cuando Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, y él dijo, pero como un hombre, tomando de ejemplo su vida misma, dijo, ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, hasta pensando ya mi mamá murió, cómo puedo yo entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le reprendió en ese momento, diciendo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, no es en el contexto físico, natural, porque muchas veces inclusive nosotros como cristianos todo lo ponemos en un contexto natural. Buscamos la lógica en lo que Dios nos dice. Por eso muchas veces no entendemos, no comprendemos de lo que realmente está hablando el Señor, porque todo lo ponemos en ese ámbito natural. Recuerda, el nuevo nacimiento es un nacimiento ¿en dónde? En lo espiritual. Por eso es un cambio de corazón. Si eras una persona con una actitud de enojo, de ira, de celos, de contiendas, de malas palabras, en esa conversión crea un cambio en tu vida. Yo me acuerdo, yo era como cualquier joven que lo es en estos tiempos. Yo a veces digo, yo cuando era joven y estaba con mis amigos, de 10 palabras, 11 eran groserías. Así es a veces como uno habla cuando está con los amigos.
habla más groserías que palabras comunes y corrientes. Y yo era uno de ellos, yo hablaba más groserías que otras cosas, ¿sí? Así me daba a entender, así me expresaba, así hablaba con mis amigos. Pero ¿qué pasó una vez que yo llegué a ser nueva criatura y ser transformado en ese primer encuentro con el Señor? Algo que el Señor quitó de mi boca fueron precisamente las groserías. Claro, llevó un poco de tiempo, un proceso, gracias a Dios fue corto. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo hablaba una grosería, yo hacía esto. Perdón. Antes, cosa que yo no hacía. Antes nada más fluían y entre más hablaba más fluían. Pero cuando yo llegué a Cristo, algo que yo noté precisamente fue eso. Una grosería, perdón. Y así empezó mi vida, mi cambio, mi transformación en Él. Yo no sé cuál haya sido tu experiencia. Dios tiene el poder. Habrá alguien que diga, uy, pues eso Dios no hizo conmigo. ¿No? Me hubiera gustado que Dios hubiese hecho conmigo eso de quitarme las malas palabras, pero estoy seguro que Dios hizo otra cosa que era más importante en ese momento cambiar en tu vida que nada más quitarte las groserías. ¿Sí? Entonces, para todos estamos en ese proceso de cambio, de transformación. Nadie puede decir que mi vida cristiana ha sido fácil. No, porque estamos desafiados a ser cambiados y transformados. Por eso requiere un nuevo nacimiento en lo espiritual, un cambio de corazón. Yo me acuerdo cómo no me consideraba una mala persona, dañar a los demás, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empecé en ese proceso de transformación en mi vida, si algo me empezaba a mí a molestar, era de que mis sobrinos que estaban pequeños iban y se metían ahí conmigo. Entonces yo no podía ver la televisión, yo prendía la televisión y hace cuenta que los llamaba, vengan a ver la televisión. Y ellos como niños chiquitos, ¿qué buscaban? Pues las caricaturas. Pero yo no quería ver caricaturas, yo quería ver otra cosa. Y por cuanto ellos estaban ahí, empezaban a molestar. Si no le cambiaba las caricaturas, empezaban a brincar, a gritar, a correr. Y me fastidiaba, yo ya le ponía las caricaturas y ya se sentaban. O empezaba yo preparaba de comer y empezaba a comer y llegaban. Y algo que no me ha gustado es compartir mi comida. Yo difícilmente comparto mi comida. Así que si me invitas a comer o estás comiendo, no esperes a que te comparta. ¿Sí? Sí me ha cambiado el Señor. Porque si me pides, sí te doy. Pero de voluntad no te voy a compartir. Sí, ¿verdad, Vivi? Sí. Pero yo me acuerdo que mis sobrinos llegaban y me pedían de comer y era para mí molesto compartir mi comida. Y yo me acuerdo que empezaba a orar y dice, Señor, dame paciencia, ¿no? Porque era todos los días y todo. Y entre más oraba, más estaban ahí. Y decía, ¿cómo le hago, Señor? Y hasta que un día en una predicación, en una enseñanza, en ese momento el que estaba compartiendo con nosotros dijo, nunca le pidas a Dios paciencia. ¿Por qué? Porque el problema va a persistir ahí hasta que ya deje de serlo. Pero a veces pensamos de esta manera. Yo pensaba que mi paciencia a mis sobrinos iba a cumplirse cuando yo dejara de tenerlos ahí conmigo. Pero lo que yo aprendí que cuando oré por paciencia y paciencia y paciencia por mis sobrinos, vino cuando estaban ahí y ya no me molestaban. Ya no me era molesto tener a mis sobrinos ahí. De hecho, ya no me pedían cambiarle a las caricaturas. Yo de voluntad propia lo hacía. Empezaba a comer, les compartía de mi comida. ¿Sí? Entonces me di cuenta
que a veces pedimos paciencia pensando que Dios va a responder quitándonos el problema. Al contrario, el problema va a persistir. Pero si tú perseveras, llegará el momento, el cambio surgirá ¿en dónde? En el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya empecé a ver a mis sobrinos con agrado, me gustaba tenerlos ahí, disfrutar la televisión con ellos, aunque fueran caricaturas, compartir con ellos mi pan, mi dulce, lo que fuera, era de mi agrado. Pero cuando yo empecé a agradarme de tener a mis sobrinos ahí conmigo, era cuando empezaron a dejar de venir. Y ahora yo los llamaba, yo los invitaba, yo iba a la tienda y ya pensaba en ellos y compraba un dulce para ellos. O sea que yo ya no tenía que compartir del mío, sino que ahora les compraba a ellos, ¿sí? Y entonces ahí yo entendí que ya mi paciencia había llegado, porque ahora no era de que paciencia significa que hay que soportarlos todo el tiempo, no. La paciencia viene cuando ya es grato para ti convivir con ellos, o en cualquier otra manera en que puedas estar trayendo en tu vida. Por eso hay un cambio de corazón y un bautismo de fuego, o sea, donde la manifestación del Espíritu Santo es más real a tu vida. Ahora, cuando llegamos a Cristo y vemos que la palabra de Dios nos hace nueva criatura, es importante entender que con ese proceso de transformación aún mantenemos nuestra identidad, lo que yo te vengo diciendo. ¿Qué es identidad? Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. O sea, esa es la identidad que cada uno tiene. Esos rasgos, esas características de una persona que te distinguen de otras. Por ejemplo, conocemos a Roque y conocemos a Carlos, su hermano. Y aunque a lo mejor podemos decir que se parecen mucho, sabemos identificarlos. ¿Por qué? Por sus rasgos, por sus características. ¿Sí? Así con cada uno de nosotros. Podemos parecernos a alguien, pero tenemos ciertos rasgos, ciertas características que solamente nos definen a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso debemos de entender, somos nuevas criaturas, pero mantenemos esos rasgos y esas características que nos distinguen de otras, ¿sí? Podemos estar entre muchas otras personas, pero somos distinguidas por nuestros rasgos, por nuestras características. En este punto, donde inicia nuestro proceso de transformación, de haber llegado a Cristo, es cuando la misma presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, va a darle a cada uno la oportunidad de analizar su propia situación. Es ahora juntamente con el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de analizarse a sí mismo, de autoexaminarse a sí mismo, porque la palabra nos lleva precisamente a eso, a que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué debo de analizar en mi vida juntamente con el Espíritu Santo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo me estoy comunicando con los demás? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Cómo es mi manera de pensar ahora ante las circunstancias? ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es mi conducta ahora cuando estoy en casa, cuando estoy en la escuela, en el trabajo o simplemente en cualquier lugar? Ahora empiezo ese proceso de análisis juntamente con el proceso de transformación a través de la guianza del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces uno no ve la necesidad de cambiar,
pero al llegar a Cristo vemos esa realidad de nuestra persona, como mirándonos al espejo. Ahora empezamos a ver nosotros esas imperfecciones. ¿Cuándo somos capaces nosotros de ver nuestras imperfecciones? Cuando estamos ante el espejo. A veces pasa en que yo me levanto y me baño, me peino si tú quieres, y en ese momento cuando quiero salir a la calle, a lo mejor Vivi me dice, ¿así vas a salir a la calle? Digo, pues ¿cómo? Ya te viste y ya vas al espejo y dices, ay, ¿no? Todos los gallos por acá o algo, ¿no? Y dices, ay, qué bueno que me vio, si no, imagínate, ¿no? La manera ridícula en la que puede uno verse si no se mira uno al espejo, ¿sí? Entonces, cuando estamos ante el espejo podemos ver nuestras imperfecciones y precisamente la palabra de Dios es nuestro espejo, es lo que nos hace ver nuestras imperfecciones. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo piensas? Solo Dios lo sabe, en primera instancia. Y lo sabes tú. Y has aprendido cómo ocultar esas imperfecciones. Pero ya Dios no quiere que vivamos de esa manera. Tenemos que ser transparentes. Tenemos siempre que estar mirándonos al espejo. Lo que estoy diciendo o lo que voy a decir es conforme a lo que la palabra de Dios me enseña, porque Dios ahora nos pide que consideremos a quién, al prójimo, que estemos amando al prójimo como a uno mismo. Entonces ahora piensa en esto, ¿cómo estás tratando a los demás? Porque así como estás tratando a los demás, es como tú te amas a ti mismo. Si tú maltratas, ofendes a los demás, es lo mismo que estás haciendo contigo mismo. Te estás ofendiendo y te estás maltratando a ti mismo, porque la palabra de Dios es lo que nos está diciendo. Debes de amar a otros como a ti te amas. Pero si tú eres una persona muy cuidadosa de cómo debes vestir, cómo debes aparentar, así debes de ver a los demás, así como tú te ves. Por eso es importante tener esa comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo, que nos va analizando y nos va permitiendo tomar nota de lo que debemos nosotros cambiar en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra condición de vida? Piensa por un momento. ¿Cuáles son las condiciones de vida que tú tienes en este momento? Cada uno debe reconocer cómo es su condición de vida. ¿Cómo consideras tú la condición de vida que estás teniendo? La manera en cómo te relacionas con otros, en la manera en que a lo mejor has logrado y has alcanzado tus sueños, tus planes, tus propósitos para tu vida, ¿o no? Porque todo eso viene en un momento dado a ser frustrante para nosotros. A lo mejor si tú decías que ya a los 25 años ibas a terminar tu carrera y empezar a trabajar para pensar después tener una familia, 28 años y no lograste nada de eso. Viene a ser frustrante, ¿sí o no? Y eso marca nuestro estilo de vida, nuestra condición de vida. ¿Cómo vives en relación a tu fe en Dios? ¿Cómo estamos viviendo nosotros ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, que estamos en un proceso de transformación? ¿En verdad nuestra fe ha crecido o seguimos apegándonos más a las cosas de este mundo? De pensar que son los demás lo que ellos son lo que tienen que hacer para mi vida. O yo dependo de la vida de otros para poder vivir. Entonces son cosas que nosotros debemos de estar mirando. ¿Cómo vives en relación a tu conducta hacia ti mismo y hacia los demás? ¿Los demás se agradan de tu presencia? Porque todo va de cómo tratas a los demás, de cómo te comunicas con los demás.
La gente se agrada de tenerte al lado, de verte, de que llegas a su casa y en verdad te reciben con entusiasmo, con alegría, con amor. Y lo único que quieren en ese momento es agradarte. O cuando llegas con alguien, dices, ya llegó. Pensé que no iba a venir. ¿O para qué vine? Si de haber sabido que iba a venir esta persona, ni vengo. Seamos honestos. ¿Cómo estamos viviendo en relación con otros? ¿En verdad la gente se agrada de mi persona? ¿O seguimos pensando, me vale? A mí me vale. Así soy y qué. Pero yo voy a lograr lo que yo quiero. Ella no va a impedirme lograr lo que yo quiero lograr en este momento. Sí. Sería muy triste, porque tendrías que ser nueva criatura, ser transformados en tu relación con Dios. Y es triste ver que muchas veces como cristianos nuestra relación con otros no habla de que en verdad seamos cristianos. Veamos el ejemplo de Pablo. Ser cristiano no es fácil. Requiere en verdad de ese esfuerzo, ese sacrificio, ese desafío de que ya no quiero ser como era, de que quiero ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor amigo. Eso es lo que es ser transformado y ser nueva criatura. Conocemos la vida de Pablo o de Saulo. Vamos a ver Hechos 9, versículo 20, 28. Nosotros sabemos lo que sucedió con Pablo. Antes de llegar a ser Pablo, él era Saulo, y sabemos que él estaba arremetiendo contra la iglesia, contra los cristianos, contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él los estaba matando, llevando a la cárcel. Fue cambiado, fue transformado, nueva criatura. Y vemos que cuando él inicia su proceso de transformación, ahora sirviendo a Jesús, vemos lo que le acontece. Hechos 9, 20, 28 dice: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Él empezó a dar las buenas nuevas después de su encuentro con Dios, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía o asolaba a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Imagínate, él ya tiene su encuentro con el Señor, es nueva criatura, empieza su proceso de transformación, empieza a compartir las buenas nuevas, declarando que Jesús es el Hijo de Dios, y todos aquellos que lo escuchaban se asombraban. ¿Y qué estaban hablando? ¿Qué estaban diciendo? ¿Que no es este el que estaba asolando a los cristianos? El que había venido aquí con ese propósito de asolar, de atar, dice aquí, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Entonces vemos, ¿qué pasaba ante eso que estaba pasando? Ya la gente decía, bueno, ¿qué no es este el mismo? O sea, porque yo lo conozco. O sea, yo sé lo que estaba haciendo allá en Jerusalén. Por eso te decía, somos transformados, pero mantenemos la identidad. Y ¿qué no es este? O sea, yo lo conozco, yo sé quién es el mismo que estaba haciendo allá en Jerusalén, viene a hacerlo aquí. Entonces, él seguía fortaleciéndose, o sea, estaba luchando, desafiándose a sí mismo ante todo eso que estaba viniendo a su vida. En el 23 dice, después de muchos días,
los judíos tramaron deshacerse de él. Imagínate, al punto de decir, ¿sabes qué? Pues sabemos quién es lo que estaba haciendo, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a deshacernos de él, de Saulo. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Imagínate hasta dónde llegó el punto de su situación, de que querían matarlo, y que gracias a la intervención de los hermanos pudieron salvarle. En el 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Imagínate, pues sabes, están hablando de Saulo, de Pablo, y sabían quién era y lo que hacía. Y a pesar de que Pablo quería, o Saulo quería decir, hermanos, ya soy diferente, ya soy cristiano, ya tuve un encuentro con Jesús, ¿qué hacían los hermanos, los discípulos? Tenían miedo. Serán peras o manzanas, pero a yo lo conozco. ¿Y qué tenía que hacer Saulo? Dar testimonio de la verdad, del cambio, de la transformación, ¿sí o no? A eso nos lleva precisamente en nuestro compromiso con Dios, de darle honra, de obedecerle, de dar testimonio, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que la gente piense o siga pensando de nosotros. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre de Jesús. Siempre vamos a necesitar de alguien más que crea en nosotros, para poder entonces dar testimonio de nosotros mismos. Porque no solamente, inclusive nuestro Señor Jesús le decía a la gente, pues no me creas a mí, porque uno puede decir muchas cosas de sí mismo. No, pero mira, es que yo soy buena onda, yo soy esto, yo soy aquello, mira que si tú vienes, te casas conmigo, pues vas a recibir lo mejor, te voy a tratar como reina, etcétera. O sea, no me creas a mí. Escucha, antes de que digas sí, escucha el testimonio de otros. Que digas, oye, fíjate que se me acercó aquel y me propuso matrimonio y que esto, aquello. No le creas. Yo lo conozco, lo he visto con otras, ya hijos tiene, no inventes. No, pero a mí me dijo que me ama y es. No le creas. Sí. Hay que dar tiempo a que alguien venga y dé testimonio verdadero de lo que somos realmente. Como Bernabé conoció a Saulo y pudo decir, sí, hermanos apóstoles, al que le temen, sí que estaba haciendo esto, asolando, matando, llevando a la cárcel a los hermanos, tuvo su encuentro con Jesús. Y es otro hombre. Sí, esa es la importancia. A veces cuando alguien viene y dice, pastor, fíjate que está pasando esto en mi vida, aguas. ¿Cómo que aguas? Yo sé lo que te digo, da tiempo. Este hermano, esta hermana está en un proceso de cambio, de transformación. Deja que Dios haga la obra en él y ya después, con toda seguridad, di que sí. Nada más como ejemplo, pero así debe de ser.
Si no, podemos crearnos muchos problemas, ¿sí? Entonces, espera que alguien dé testimonio de lo que otro te está diciendo, porque nadie va a decir lo que realmente es. Mira, fíjate, la verdad es que soy bien hablador, bien mentiroso, de hecho bien tranza, yo soy tranza. ¿Te vas a casar con alguien así? No, yo no respeto a mi madre. Por eso te lo digo, porque no creas que te respete a ti. Si no respeto a mi madre, pues lógico, tampoco te voy a respetar a ti. ¿Sí? ¿Te casarías con alguien así? No, ¿verdad? Ay, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Sí? Ya no necesitas escuchar de alguien más. Pero nadie te va a llegar con la verdad y decir, es que yo soy lo mejor para ti, lo que te conviene, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, seamos en verdad hombres y mujeres que quieren honrar al Señor en todo tiempo, ¿sí? Hemos oído a lo que la palabra dice, al consejo de aquellos que tienen testimonio de estar en la verdad y de dar testimonio de la verdad. Por eso ya, ¿qué pasó después de que Bernabé dio testimonio de quién era Saulo y lo que Dios estaba haciendo con él? Dice, ahora se movía libremente con ellos. Ya no tenían temor, entonces aceptaron el testimonio. Vamos a evaluarnos, viene la evaluación. Esta se debe hacer de manera sincera, de la manera en cómo nosotros estamos. ¿Estamos viviendo bien con uno mismo y con nuestro vecino o nuestro familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus tíos, etcétera, etcétera? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos relacionándonos con ellos? ¿Tienes problemas con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares, con tus vecinos? Sí, hay que evaluarnos. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con otros? Las palabras, las actitudes corresponden a una vida feliz y bendecida, porque eso es lo que debe de caracterizar a un cristiano. Imagínate un cristiano que vive preocupado, angustiado, temeroso, enojado, frustrado. No debería. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, una vida feliz y una vida bendecida. No significa que no tengamos problemas, simplemente porque nuestra confianza está en Dios, y si yo tengo este problema, esta dificultad, la pongo en oración a Dios y me olvido. Sigo haciendo mis cosas como normalmente lo hago, porque confío en que Dios va a responder a mi oración. No podemos vivir preocupados y angustiados. Es que esto, es que el otro, es que no tengo dinero, y es que pasa aquello. No es así como debemos vivir. A veces nosotros estamos aquí compartiendo y tenemos cargas, preocupaciones por la familia, por lo que está pasando aquí o allá, o una situación en lo personal. A veces uno viene aquí con dolor de algo y no se está uno, hermanos, espérenme, no. A veces uno se aguanta los dolores. Ustedes saben cuando tengo uña enterrada y aquí tengo que estar parado con la uña enterrada. No lo saben, pero yo sí lo sé. Pero no tengo que ponerme, ay, Señor, mi dedito. No, nos aguantamos. De hecho, en el momento en que estás predicando, hasta se te olvida que te duele el dedo, ¿sí? Que te duele por acá, que dormiste mal, que te torciste el cuello, ¿sí? Porque nuestra confianza está en Dios. A veces uno viene, se para aquí con un dolor de algo y al final dice, ay, Señor, ¿y en qué momento me sanaste? ¿Sí? Así es el Señor, amén. Por eso no podemos vivir angustiados, preocupados, enojados, porque
simplemente no he confiado y no he aceptado la transformación de Dios en mi vida. Por eso una manera de evaluarme a mí mismo, qué son las palabras, las actitudes que tomas cuando estás con los demás. Van en relación al cambio y la transformación que Dios quiere para tu vida. Si realmente sales reprobado, hay que tomar una decisión de cambio, ¿sí? ¿Qué decisiones se deben tomar para una verdadera transformación en la vida? Primero, hay que abandonar los errores. ¿Qué estamos haciendo mal? Todo aquello que encontramos, todos esos errores encontrados, y buscar nuevas actitudes. Y de seguro esto va a requerir de sacrificios, de críticas, de reproches, pero todo por el cambio, por la transformación. Todo el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay razón para que mantengamos nosotros esa decisión equivocada en nuestras vidas. No es de que, pues ya metí pues ya de una vez la otra. No. Si cometiste el error de dar el primer paso, acepta que te estás equivocando y regrésate. Así la gente te critica y mira, todo el pie sucio. Ni modo, sí, me equivoqué, me estaba equivocando, pero reaccioné a tiempo, gracias a Dios. Y aunque pase por un momento de crítica, de reproche, de burla, yo sé que va a ser lo mejor para mí, porque la decisión ahora es diferente, hacia lo mejor, ¿sí? La necedad nos lleva de que pues ya metí una, pues de una vez la otra. Y tú no sabes lo que te espera más hacia adelante. Sí, como decimos, ya no nada más metió una pata, metió las 4. ¿Sí? Y hay gente que le gusta vivir así, metiendo las 4 patas en los problemas. ¿Sí? Entonces, para concluir mi introducción, no es cierto, vamos ya a terminar. ¿Sí? Vale la pena hacer un análisis personal a la luz del consejo de la palabra de Dios. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Hacer un análisis personal a la luz del consejo de la palabra de Dios. Y hay 16 versículos que comprueban que puede ser transformado. A veces mi intención no es alargarme mucho, pero muchas veces yo sé lo que Dios quiere y la manera en cómo quiere guiarnos para estos tiempos. Es el tiempo, hermanos, en verdad, de querer ser transformados. De que tú digas, sí, Señor, yo voy por todo. No importa lo que venga, no importa lo que pueda suceder, pero yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado para gloria de tu santo nombre. Y rápidamente vamos a ver estos 16 versículos. Romanos 7, 18, 21. Aquí está de lo que yo te hablaba al principio. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A esta conclusión llegó Pablo. Aquel que le temían, aquel que no querían, aquel que dudaban de su conversión, él simplemente llegó a entender esto. Yo soy así. Yo quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que el bien que yo quiero hacer no hago. Entonces, al final de cuentas, lo más importante para nosotros es que sin importar qué tan sincero sea uno, debemos anhelar hacer lo bueno. No hay nada mejor para nosotros que hacer lo bueno,
que si estás empezando a hacer algo y te das cuenta que realmente no es la manera, lo bueno que tú lo puedes hacer, deja de hacerlo. Detente, da la vuelta y desea hacer lo bueno. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es como a veces actuamos y tomamos decisiones. Cada uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia que nos atrae y nos seduce. Es el tiempo de perseverar y de ser fieles para nuestro Dios. La Biblia dice que podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y es ahí donde nosotros anhelamos esa transformación. Segunda de Pedro 1, 2, 4 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Pedro 4:1-2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Colosenses 3:5-12-14. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto. Primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 5, 7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Hermanos, tomemos una decisión de ser transformados y guiados por el Espíritu del Señor. Vamos a honrar su nombre. Ponte de pie, hermano, y vamos a cantar esta alabanza como una oración delante de Dios. Ante ti mi vida se consagra. Hoy aquí mi corazón rebosa, y es por eso que hoy estoy ante ti, para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, vengo hoy ante ti, para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, vengo hoy ante ti. Esta mañana, hermanos, yo te voy a pedir que hagas un acto de fe. Un acto de fe es aquello que yo creo delante de Dios, en donde yo sé lo que Dios me pide que debo hacer, y respondo porque quiero hacerlo. Es un acto de obediencia, un acto de honra ante los ojos de nuestro Dios. No porque haya algo especial cuando yo te pido que pases al frente, pero es una decisión que Dios toma muy en serio. Si tú quieres hacer un compromiso con el Señor para ser cambiado y transformado a su imagen, yo te voy a pedir que pases aquí al frente como un acto de fe ante los ojos de nuestro Dios. No importa si tienes que mover las sillas, simplemente
hagámoslo con un corazón dispuesto al cambio y la transformación. Vamos a declararlo. ¿A qué hemos venido hoy? Sí, Dios. Ante ti mi corazón se postra. Aleluya, Señor. Ante ti mi vida se consagra. Hoy aquí mi corazón rebosa. Es por eso que hoy estoy ante ti, para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, vengo hoy ante ti para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, vengo ante ti para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, yo vengo hoy ante ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado ante tu presencia. Gracias, Dios, por tus bondades. Gracias, Dios, porque lo que hemos recibido en ti a través de Cristo Jesús, Señor mío, no puede ser quitado, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto, entregado a ti, Señor, humillado a ti, oh Dios, por cuanto queremos ser mejores para ti, Señor. Dar gloria y honra a tu santo nombre a través de una vida de obediencia, a través, Señor eterno, de estar sometidos a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, tú has visto, Señor mío, la respuesta de tus hijos, la respuesta de tus hijas, Señor eterno, de que anhelan más y más en ti, Señor. No nos conformamos con el cambio y la transformación que hemos logrado hasta el día de hoy, Señor. Hoy renovamos nuestro compromiso. Hoy tomamos la responsabilidad, Señor eterno, de ser mejores. No solamente ante tus ojos, sino ante los demás, Señor. Que daremos gloria y honra a través de un testimonio vivo, a través de un corazón humillado, transformado, Señor eterno. De que hoy miramos a tu espejo, Señor, y vemos nuestra imagen que no ha sido de agrado ni para nosotros, Señor eterno. Hoy decidimos cambiar, vivir para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Sabemos que a través de tu Espíritu Santo, que a través del consejo de tu palabra, Señor, como hemos visto el día de hoy,
Tú deseas y anhelas el cambio y la transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor. No solo obedecer, sino honrarte a ti, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, mi Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre eterno, para ser cambiado, Señor. Para ser Díselo al Señor. cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor. Vengo hoy ante ti para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor. Vengo ante ti para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor. Vengo hoy ante ti para ser cambiado a tu imagen, transformado cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor. Yo vengo hoy ante ti. Señor, dile al Señor, hoy he venido, Señor, para dar gloria y honra a tu santo nombre. Hoy vengo y a un compromiso de vivir para ti, de obedecerte a ti, de honrarte a ti, Señor, sin importar el sacrificio o el esfuerzo, Señor, que tenga que hacer para vivir para gloria y honra de tu santo nombre. Dame las fuerzas, el ánimo, la perseverancia de cambiar mis errores, mis malas decisiones y esperar en ti lo que tienes preparado para mí, Señor, para honrar tu nombre. En Cristo Jesús doy gracias. Amén, Señor Jesús. Denle una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él es digno. Gracias, hermanos. Puedes pasar a tu lugar. Gracias a Dios. Oh